Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Qué gusto estar aquí frente a ustedes para estudiar Ezequiel. Así que vamos a empezar entonando el himno 186. Así que vamos a cantarlo juntos para alabar el nombre de nuestro Dios. Bienvenidos a todos ustedes, mis queridos amigos, hermanos. Aquí doy la bienvenida a mi hermanita Pili, que está aquí acompañándonos por videollamada. Un saludo y bendiciones para ella y su familia. Muy bien, vamos a empezar con una oración, así que vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Querido Padre Celestial, gracias, mi Señor, por ser tan bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor, porque estamos aquí delante tuyo, ante tu presencia, porque queremos pedir tu Santo Espíritu para que nos unja y poder tener ese discernimiento, esa apertura de sabiduría, mi Señor, en nuestras vidas, para poder entender palabra por palabra lo que vayamos a leer y escuchar en esta noche. Mi Señor, ayúdanos a seguirnos fortaleciéndonos en tu palabra, porque solamente allí encontramos el consuelo y la fortaleza que tanto necesitamos para seguir adelante. Hay muchas tribulaciones, muchos problemas que hay, mi Señor, dentro de nuestros hogares, muchos problemas de salud, quizás problemas económicos, problemas de quizás contiendas, mi Señor, entre los mismos miembros de la familia. Mas, mi Señor, tú nos das esa fortaleza para seguir. En ti hallamos ese consuelo, ese amor, mi Señor, aún
hacia nuestros enemigos, mi Señor, tú nos das ese amor tan hermoso que solamente tú nos puedes dar a través de tu Santo Espíritu. Gracias, mi Señor, porque nos has cuidado hasta hoy y estamos aquí, mi Señor, para seguir aprendiendo. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a invitar a nuestro hermano Mauricio a que tendrá el estudio de Ezequiel, ya el penúltimo capítulo ya de Ezequiel, así que vamos a estar muy atentos con nuestros cuadernitos de apuntes para anotar cualquier detalle. Buenas noches queridos hermanos. Es un gusto para mí nuevamente estar aquí con ustedes. Si bien es cierto, ya nos falta solamente un capítulo para terminar el libro de Ezequiel, yo creo que para las personas que han estado, cada vez que hemos estado en la enseñanza de cada capítulo de Ezequiel, es una bendición para cada familia, para cada persona. Ya casi hemos estado cerca de un año, vamos a llegar a la 84ª, transmisión de solamente el libro de Ezequiel. Espero que nosotros hayamos podido aprender muchas cosas de lo que la Biblia está diciendo con respecto a nosotros. La Biblia en el libro de Ezequiel nos ayuda a prepararnos, ¿no verdad? A prepararnos para el encuentro con el Señor Jesús en su segunda venida y para después, ¿no verdad? Cuando ya estemos en la nueva tierra y en el nuevo cielo. Hemos visto en el capítulo anterior, en el capítulo número 46, ¿no verdad? Hemos visto algunas cosas, como por ejemplo, ya sabemos las fiestas, ¿no verdad?, que van a estar allí. Ya sabemos que también en la casa del Señor van a estar los fogones, dice en mi traducción la Biblia, que va a estar la cocina, donde se va a cocinar, valga la redundancia, ¿no verdad? Se va a cocinar el sacrificio del pueblo, ¿no verdad? Las carnes de los sacrificios. Entonces Dios hasta ahora ha estado enseñando detalle a detalle su casa. Es como cuando tú tienes una casa y estás invitando a alguien, ¿no verdad? Y te sientes orgulloso de tu casa y entonces comienzas a enseñarle lugar por lugar de la casa a esta persona. Dios quiere que nos sintamos contentos porque vamos a vivir a la casa que Dios nos tiene preparado. Pero para eso tú tienes que conocer la casa, ¿no verdad? Habíamos dicho en un principio, es como cuando el arquitecto viene y tú le has dicho a él que haga tu casa, porque tú te casaste si quieres tener casa, y el arquitecto te va y te muestra los planos y te dice: esto va a tener en metros cuadrados, la salida va a ser por este lado, la otra salida por el otro, ¿no verdad? Viene el dueño de la urbanización y te dice: mira, tu casa va a quedar en la punta, en la esquina, es una de las más grandes, y te está diciendo los días que tú puedes salir y los días que no puedes salir de la urbanización, ¿no verdad? Recuerda que vamos a vivir en la ciudad de Dios, por eso es que Hebreos 12:21 te dice que el monte Sión es la ciudad de Dios. Allí es donde tú y yo vamos a vivir. Pero para nosotros vivir allá debemos saber cómo comportarnos, ¿no verdad? Y Dios, que es un Dios de orden, con anticipación nos está diciendo cómo debes comportarte allí, ¿no verdad? Ya hemos visto también, ¿no verdad?, que cuáles son los sacrificios que va a tener que hacer el gobernador. Hemos visto lo que dice Isaías 66:23. Nosotros siempre hablamos de Isaías 66:23, ¿no verdad? ¿Qué es lo que dice allí? Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán a adorar delante de mí. Eso dice Isaías, pero no te dice dónde. Ezequiel, en cambio, ¿no verdad?, es completo, es más completo, y él te dice dónde vas a tener que adorar
mes a mes, que es luna nueva en luna nueva, porque en la luna nueva se empieza, ¿no verdad?, el mes, y también de sábado en sábado. Ya sabemos dónde vamos a adorar al Señor, así que ya tenemos una idea, ¿no verdad? Nos complementa lo que Isaías nos está diciendo. Bien, hemos hasta allí visto muchas cosas con respecto al interior de la casa de Dios. Hoy, capítulo 47, penúltimo capítulo de Ezequiel, Dios nos va a enseñar, ¿no verdad?, parte del exterior de la casa de Dios. Repito, Dios nos va a enseñar el exterior. Hasta ahora nosotros, desde el capítulo 40 al 46, hemos visto la parte interna de la casa del Señor, ¿no verdad? Y ahora el Señor en el capítulo 47 nos va a enseñar la parte externa, así como la interna. Muchas veces nosotros nos leen Isaías 11, nos leen, ¿no verdad?, allí Apocalipsis, donde nos enseñan cómo va a ser la vida en el cielo, y nos dicen la vida es lindísima en el cielo, porque es verdad. Ezequiel también lo dice, solamente que Ezequiel se va un poco más allá en los detalles. Nosotros sabemos que en el cielo vamos a vivir, ¿no verdad?, o en la nueva tierra, en donde el oso va a comer con la vaca, ¿no verdad? Sabemos que el niño de pecho va a meter la mano allí en la cueva de la culebra y no le va a pasar nada. Hemos visto que el león va a comer paja como los demás animalitos herbívoros, ¿no verdad? Aquí no come paja, pero allá en la nueva tierra, Dios dice, nadie hará daño, ¿no verdad? Allí no habrá de los animalitos que hagan daño como hoy en día sucede, ¿no verdad? Entonces Dios nos está prometiendo algo bonito. Pero Ezequiel complementa eso que hemos aprendido y lo complementa con detalles que están en la Biblia. Miren esto, vamos a ver. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 en adelante. Dice allí, mi título dice las aguas salutíferas, y ya vamos a entender por qué habla de aguas salutíferas, ¿no verdad? Vamos a ver, versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y vi que salían aguas por debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente. Es decir, la casa estaba puesta de un modo que la cara miraba hacia dónde, la cara de la casa, la fachada, miraba hacia dónde, hacia el este, hacia el oriente. Estamos hasta allí. Y las aguas, dice allí, descendían por debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Ok, tenemos que entender algo. Ezequiel está dentro de la casa del Señor, ¿no verdad?, mirando todas las cosas internas. Ahora el guía lo lleva hacia la entrada principal por la puerta del norte, y entonces allí en la puerta del norte, a la entrada de la casa, él comienza a ver que está saliendo una agua, ¿no verdad? Y esa agua, él dice, ¿de dónde es? Y ve que viene debajo del umbral de la casa y se dirige hacia el este. Y él dice, porque la fachada está hacia el este. Las aguas descendían por debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Si ustedes vieron, recuerdan cuando vimos el dibujo, el gráfico, los planos de cómo era la casa del Señor, tú te vas a dar cuenta que realmente Ezequiel todavía está dentro de la ciudad, no está afuera, está solamente fuera de la parte donde está el lugar santísimo, pero realmente está dentro de los límites que pertenecen a la casa del Señor. ¿Entendemos hasta allí? Recuerden ustedes que la casa de Dios, ¿no verdad?, estaba allí, y a los lados, tanto en la parte norte y en la parte sur, estaban las cámaras donde estaban ¿quiénes? Los sacerdotes. Y entonces todo esto está dentro de un perímetro que se le llama lugar sagrado o consagrado para el Señor. Eso ya lo habíamos visto. Todo el recinto, el Señor dice, todo este recinto, y te da las medidas, y el Señor dice, todo esto es consagrado a Jehová. ¿Dónde viven los sacerdotes? Dentro de los límites que están consagrados a Jehová. ¿Entendemos hasta allí?
Entonces Ezequiel lo que está viendo, el guía lo saca de la casa interna, del interior de la casa, y está en la parte externa, y de la parte externa mira la fachada que va hacia el oriente y ve que sale agua de allí, ¿no? ¿Verdad? Debajo del umbral de la puerta. Y el guía le dice, mira esa agua, y él comienza a ver, ay, el agua va hacia la derecha, dice, ¿no? Y pasa por el sur del altar. ¿El altar estaba dentro de la ciudad de Dios, sí o no? Por supuesto que estaba dentro de la ciudad, entendemos. Así que mira esto, el agua no solamente se menciona aquí. Ezequiel está viendo específicamente cómo sale el agua. Es un río, es un manantial, dicen algunas partes en la Biblia, ¿no, verdad? Vamos a buscar, por ejemplo, miren esto, Joel capítulo 3, verso 18, que también Joel nos menciona acerca de un río, de unas aguas. Vamos a ver, Joel 3, capítulo 3, verso 18. Ustedes recuerden que Joel, en la última parte, a partir del 16 en adelante, ¿no, verdad? A partir del 18, versículo 18, capítulo 3, versículo 18 en adelante, vas a encontrarte con que Joel está explicando parte de lo que es la nueva tierra. ¿Sí? ¿Entendemos? Repito, Joel está explicando parte de lo que es la nueva tierra. Si usted le sigue el contexto a todo lo que estaba diciendo anteriormente Joel, te vas a dar cuenta que ya pasó la liberación de Judá, la liberación del pueblo de Dios, ¿no, verdad? Que ya lo hemos estudiado, la liberación de Dios, que es en la sexta plaga, es el Armagedón, ¿no, verdad? Y entonces ahora viene la segunda venida de Dios, de Jesús, y nosotros vamos a vivir en la nueva Jerusalén con Cristo. Joel se refiere a este punto, y miren lo que dice el versículo 18, Joel 3:18, dice lo siguiente: sucederá en aquel tiempo, y está hablando de aquel tiempo, ¿no, verdad? Si tú vas a buscar, vamos a leer ese aquel tiempo, ¿a qué tiempo se refiere? Vamos al versículo 17 para poderlo entender. Versículo 17: entonces conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Jerusalén será santa, y extraños ya no volverán a pasar más. ¿Por quién? Por ella. ¿Cuándo? ¿En qué punto se cumple esta parte en donde dice Dios que entendamos esto? Y el Señor dice, sucederá en versículo 18, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, de los collados fluirá leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas. Dice allí, saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. ¿Qué estamos estudiando nosotros en Ezequiel 47? Que unas aguas salen ¿de dónde? De la casa de Dios por debajo del umbral de la puerta, ¿sí o no? ¿Qué dice Joel 3:18? Que hay una fuente que va a salir de la casa de Jehová y va a regar el valle de Sitín. Entendemos que Joel se está refiriendo a las mismas aguas que Ezequiel 47 también se están refiriendo, ¿no, verdad? Vamos a buscar otro versículo, Salmos 46:4. Libro de Salmos, capítulo 46. Libro de Salmos, capítulo 46, versículo 4. Mira lo que dice allí. Salmos 46, 4. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. ¿Qué está diciendo Salmos aquí? ¿Qué está diciendo? Que los ríos, dice allí, alegran la ciudad de Dios. Los ríos. Ahora miren esto, hay personas que tratan de ubicar este versículo en la ciudad de Jerusalén actual, pero resulta que la ciudad de Jerusalén actual no está regada por ningún río. Es más, ustedes ven allí los desiertos que están alrededor de Jerusalén. No se puede cumplir en la Jerusalén actual, pero la Biblia dice
que la nueva Jerusalén va a tener, ¿qué cosa? Un río, dice allí, que va a salir de la casa de Dios, como lo dice Joel 3:18, como lo dice Salmos 46:4, y estos ríos, dice allí, alegrarán la ciudad de Dios. ¿Entendemos hasta allí? Repito, no se puede hablar de un cumplimiento de la Jerusalén en los actuales momentos. ¿Por qué? Porque Jerusalén no está regada por ningún río, no pasa ningún río por allí. Es más, todo es desierto, ¿entendemos? Pero arriba, en la nueva Jerusalén, cuando ya estemos aquí en el nuevo cielo y en la nueva tierra, Ezequiel nos dice que va a salir un río de agua viva, ¿no verdad? Debajo del umbral de la casa del Señor. ¿Entendemos hasta allí? Vamos a seguir. Vamos a buscar Apocalipsis 22. Último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. ¿Lo tenemos? Apocalipsis 22, versículo 1 dice allí: Juan está viendo la santa ciudad y dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde fluía? Del trono de Dios y del Cordero. Recuerden ustedes que Juan decía que él no vio templo. Habíamos dicho nosotros que el templo, ¿será que por las medidas que no se parecen al templo de Salomón, él capaz vio y no vio un templo como él está acostumbrado a ver? ¿Sí? Ezequiel dice que sí, la casa de Dios es donde está el Señor. Juan, por eso dice, debajo del trono de Dios, ¿qué cosa sale? Ríos de agua viva. Él está viendo también las aguas que salen del trono. Ahora, si hay alguien que dice, hermano, pero es que el trono de Dios es diferente a la casa de Dios. Miren, vamos a ver, Ezequiel 43. Ezequiel capítulo 43, versículos 6 al 7. Ezequiel capítulo 43, versículos 6 al 7. Y dice lo siguiente. Ezequiel capítulo 43, versos 6 al 7. Dice lo siguiente. Entonces oí a alguien que me hablaba desde la casa. Está hablando Ezequiel. Y un hombre estaba junto a mí. ¿Qué casa? ¿La casa de quién? La casa de Dios, la que llenó la gloria. ¿Se acuerdan que la gloria llegó por la puerta del oriente y se llenó la casa, dice allí, ¿no verdad? De la gloria de Dios. Versículo 7. Dice allí, y un hombre estaba junto a mí. Versículo 7. La voz me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de, ¿qué cosa dice allí? Este es el lugar de mi trono. O sea que, ¿dónde está el trono de Dios? En la casa de Dios. Juan, cuando vio en Apocalipsis que las aguas salían del trono de Dios y del Cordero, no está diciendo otra cosa que lo mismo que está diciendo ¿quién? Ezequiel, porque el agua venía de debajo de la casa de Dios, que también es el trono de Dios. ¿Entendemos hasta allí? ¿Ok? Así que lo mismo que estaba viendo Juan en el capítulo 22, estaba viendo Ezequiel, lo mismo vio Joel, lo mismo vio Zacarías. Vámonos al libro de Zacarías, capítulo 14. Zacarías, capítulo 14. Zacarías, capítulo 14, verso número 8. Zacarías 14, 8. Mira esto. ¿Lo tenemos? Zacarías 14, 8 dice lo siguiente. En aquel día, y todo el mundo en aquel día, si tú vas a buscar el contexto de Zacarías 14, 8, te vas a leer todo el capítulo 14,
vas a saber que el contexto es ya en la ciudad, en la Nueva Jerusalén. Ya Cristo vino, ya hubo la liberación. Primero dice vino Babilonia, después vienen los medos, ya habíamos visto que es Jehová que pelea por nosotros. De ahí viene la segunda venida y nos vamos con el Señor Jesús a la nueva ciudad. Y el Señor, aquí Zacarías dice en el versículo 8, dentro de ese contexto, dice allí, en aquel día saldrán ¿de dónde? De Jerusalén aguas vivas. Nota cómo lo llama Zacarías. Aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental. Miren, el mar oriental se lo conoce al mar muerto. Repito, mar oriental. Mira, el mar muerto tiene tres nombres. Se le llama mar muerto, se le llama el mar Arabá y se le conoce como el mar oriental. ¿Sí? Repito nuevamente para que tú entiendas esto. El mar muerto, ustedes ubican el mar muerto, ¿no? ¿Verdad? ¿Lo han escuchado? El mar muerto tiene algunos nombres. Entre uno de esos se lo conoce como el mar oriental o también se lo conoce como el mar Arabá, el mar de Arabá. ¿Entendemos hasta allí? Así que cada vez que ustedes escuchen, aquí van a escuchar el mar de Arabá, ustedes van a encontrar que ese es el mar muerto. En otra expresión dice el mar oriental, ese es el mar muerto. Son diferentes nombres para referirse al mismo mar, que es el mar muerto. ¿Entendemos hasta allí? ¿Sí? Sigo. Y dice allí, la mitad de ellas, estoy en Zacarías 14:8, la mitad de esas aguas se iban hacia el mar oriental, hacia el mar muerto. Y la otra mitad iban hacia el mar occidental, hacia el oeste, en verano y en invierno. Nota que Zacarías da como un poco más de detalles con respecto a a dónde se dirigen estas aguas. Repito, Zacarías está viendo por el lado externo. Ezequiel no salió de la ciudad de Dios y él está mirando ¿desde dónde? Desde adentro de la ciudad de Dios. Por eso es que él ve que el agua está pasando por el lado sur del altar. El altar está dentro del templo o de la ciudad de Dios. ¿Entendemos hasta allí? Quiero que ustedes entiendan que todos estos profetas, llámese Joel, Zacarías, ¿no verdad? Isaías y algunos profetas, ellos mencionan que las aguas fluyen, ¿no verdad?, directamente del trono de Dios, de la casa de Dios. Ahora, hermano, ¿y por qué nosotros tenemos que aprender esto? Es muy importante que tú aprendas porque vamos a encontrar para qué sirven esas aguas. ¿Para qué sirven? Ya lo vamos a ver. Vamos más adelante. Hasta allí ya estamos viendo, ¿no verdad? Que las aguas lo tienen algunos profetas. Me voy a guardar el versículo 1, perdón, el versículo de Zacarías 13:1, pero vamos a leerlo. Zacarías 13:1. Vamos a leerlo. Zacarías 13:1. ¿Sí? Allí también habla de las aguas, pero nos habla de cuál es el uso que se le da a esas aguas. ¿Sí? Vamos a ver, Zacarías capítulo 13, versículo 1. Dice lo siguiente: en aquel tiempo, y si tú vuelves a leer el contexto, todos nos llevan hacia el nuevo cielo y la nueva tierra. En aquel tiempo habrá un manantial, que dice allí, abierto, dice ahí un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿Para qué? Para la purificación del pecado y de la inmundicia. Eso lo vamos a explicar ya mismo, ¿no verdad?, cuando estemos hablando con Ezequiel. Pero quiero que veas que Zacarías está explicando incluso para qué uso se le da ese manantial, ¿no verdad?, esas aguas vivas que Zacarías también menciona en el capítulo 14. ¿Ok? Vamos a ver el versículo, volvamos a Ezequiel 47. Ezequiel 47 y vamos a ver el versículo 2. Así que ya lo entendemos. Dice allí, versículo 2: me sacó, está hablando Ezequiel, que el guía lo sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta
al camino que mira al oriente y vi que las aguas salían del lado derecho. A ver, yo aquí quiero que ustedes usen un poquito lo que, digamos, para que ustedes se ubiquen. Entendemos, miren esto. Dice el versículo 2, el guía lo saca a Ezequiel por la puerta del norte. Hasta ahí estamos claros. Repito, el guía lo saca a Ezequiel por la puerta del norte. Y dice, y le hizo dar una vuelta, es decir, le hizo dar la vuelta por una parte allí de la casa de Dios, ¿no, verdad? Le hizo dar una vuelta por el camino exterior, por la parte de afuera, hasta que llegó al camino que mira ¿hacia dónde? Hacia el oriente. Yo te hago la pregunta, ¿tú recuerdas cuál es la puerta que mira hacia el oriente? Si recuerdas que esa puerta iba a estar cerrada los 6 días de la semana, ¿recuerdan ustedes? Y que se va a abrir siempre las lunas nuevas y se va a abrir ¿qué cosa? Los sábados, y cuando el gobernador quiera dar una ofrenda ¿qué? Voluntaria. ¿Recuerdan que eso lo estudiamos? Ok, esa puerta está cerrada, pero ¿qué hizo el guía? El guía no le abrió la puerta que mira hacia el oriente. El guía lo que hizo fue llevarlo, sacarlo por la puerta del norte, sacarlo hacerle dar una vuelta, ¿no, verdad? A Ezequiel, para llevarlo hacia la parte externa, por el lado de afuera de la puerta que mira ¿hacia dónde? Hacia el oriente. ¿Sí entendemos esta parte? O sea, era fácil abrir la puerta del oriente, la que mira hacia el oriente, y sacarlo a Ezequiel por allí. Pero no, como esa puerta está cerrada y ya Ezequiel conoce las leyes, las reglas, porque ya se las había enseñado, el guía le hace dar una vuelta por la parte exterior y lo lleva hacia la parte de afuera de la puerta que mira hacia el oriente. ¿Entendemos hasta allí? Es decir, Dios hace cumplir las reglas, ¿no, verdad? Y eso que a Ezequiel le está enseñando, pero es que Ezequiel ya conoce las reglas ¿de quién? De esa puerta. Así que Dios no va a infringir, una vez que ya te enseña las reglas, Dios no va a infringir sus mismas reglas. Por eso lo hace salir, le da la vuelta y llega al mismo sitio, pero por el lado ¿de qué? De afuera. ¿Entendemos? Dios siempre va a cuidar las reglas de su casa. Los que no cuidamos la regla de su casa somos ¿quiénes? Nosotros. Pero Dios siempre va a cuidar las reglas de su casa. Nota cómo el Señor trabaja. Mira, sigue diciendo el versículo 2. Entonces dice allí, el camino de la puerta que mira hacia el oriente, hasta allá me llevó, y vi que las aguas salían del lado derecho. Así que las aguas salían de la parte del oriente, donde está el lugar santísimo, donde está el trono de Dios, ¿no, verdad? Donde salen las personas. Recuerda que los sábados y las lunas nuevas, tenemos que ir a adorar al Señor en esa puerta, y la puerta va a estar ¿qué? Abierta, porque ¿quién está allí? Dios. Así que esas aguas, dice, salen por ese lado del oriente y van hacia el lado derecho. Versículo 3. Versículo 3. Versículo 3 dice lo siguiente. Salió el hombre hacia el oriente, llevando un cordel en la mano. Ahora miren esto. ¿Recuerdan ustedes cuando habíamos hablado al principio, cuando recién estamos estudiando el capítulo 40, para ver las medidas del templo? Ustedes recuerdan que se le apareció el guía con 2 instrumentos para medir. ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuál era el primer instrumento? ¿Cuál era? La caña de medir. Recuerda que la caña medía 3 metros con 12, ¿no, verdad? Aproximadamente 3 metros y medio, 3 metros con 12. Eso es lo que medía la caña. Pero también tenía otro instrumento. ¿Cuál era ese instrumento? ¿Qué dice allí? El cordel para medir. O sea que ambos eran para medir cosas, pero la caña servía para medir ¿qué cosa? La construcción. Y el cordel para medir ¿qué servirá? ¿Para qué servirá? Mira esto. Más o menos, para hacerte entender, para dar una idea, es como que tú utilices un flexómetro. ¿Ubicas el flexómetro? O el metro. ¿Se han visto el metro?
el flexómetro que utilizan los albañiles. ¿Has visto eso que se estira, no verdad? Y ahí está el flexómetro para medir cuánto va a medir esta pared, qué grueso tiene esta otra pared o esta columna. Eso utilizan los albañiles, los constructores, ¿no verdad? El flexómetro. Ahora miren, el flexómetro vendría a ser la caña para medir que tenía el guía. Ahora, ¿qué será el cordel para medir? Ustedes ubican los sastres o las costureras. ¿Has visto ellas lo que tienen para medir? ¿Qué es lo que utilizan ellas para medir? Una cinta métrica, ¿sí o no? Una cinta en donde uno se va a hacer un traje y uno va donde la costurera, donde el sastre y dice levante la mano y te van tomando las medidas. ¿A quién le toman la medida? A la persona. ¿Entendemos hasta allí? El flexómetro, que es la caña para medir, sirve para medir la construcción, dar detalles de la construcción, que es lo que hemos aprendido desde el 40 al 46. ¿Entendemos? Ahora, aparece el otro instrumento para medir, que es el cordel. El cordel vendría a ser la cinta métrica para medir ¿a quiénes? A las personas. ¿Entendemos hasta allí? Entonces ya cuando dice viene con el cordel para medir, ya tú puedes ir entendiendo qué es lo que quiere medir. ¿A quiénes? A las personas. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Dice allí, versículo 3. Salió el hombre, o sea el guía, ¿no verdad? Que le está guiando a Ezequiel para conocer la casa del Señor. Dice el hombre hacia el oriente, llevando un cordel en la mano. Nota lo que dice: midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta los tobillos. A ver, resulta que el guía comienza a medir 1000 codos. Oiga, ¿por qué utilizó el cordel para medir y no utilizó la caña? Anteriormente el guía medía ¿con qué? Con la caña. ¿Por qué ahora cambió de instrumento? Es porque Dios quiere enseñarte que ahora te va a mostrar cómo se mide ¿a quién? A las personas. ¿Entendemos? Y entonces viene el guía y mide 1000 codos. El río, el agua que sale de la casa del Señor, la comienza a medir y da 1000 codos. Y cuando Ezequiel se mete, dice allí, ¿no verdad? Se mete a que le toque el agua. Dice allí que el agua le llegaba ¿hasta dónde? Hasta los tobillos. Hasta los tobillos. ¿Qué más? Versículo 4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban ¿hasta dónde? Hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban ¿hasta dónde? Hasta la cintura. Nota que cada 1000 codos, cada 1000 estaba y iba subiendo ¿qué cosa? El nivel del agua. Primero el agua llegaba ¿hasta dónde? Hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, luego de 1000 más llegaba hasta la cintura. Ahora mira esto. Mira, cuando en la Biblia estudiamos, por ejemplo, los números, ¿no verdad? En los grupos pequeños ya hemos hablado de esto acerca de los números. Por ejemplo, el número 3, ¿qué significa? En la gematría bíblica, ¿qué significa el número 3 para los judíos? El número 3 representa énfasis espiritual. El número 6, ¿qué representa el número 6? El número 6 representa al hombre, a la creación. También representa maldición. ¿Por qué maldición? Por eso es que tú vas a ver en Apocalipsis 13:18 que dice allí, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Cuántos 6? 3-6. ¿Qué significa el número 3? Énfasis. Dios está dándole un énfasis ¿a qué? A los 6. ¿Y qué representan los 6? Maldición. O sea, que Dios está diciendo que hay una maldición que se viene. Entendemos allí, hay muchas formas de interpretar el 666, ¿no verdad? No me voy a meter en ese tema porque no es el tema de ahora. Pero una de esas, ¿no verdad? Es el 6 que representa ¿qué? Maldición o representa al hombre. Porque el hombre fue creado en el 6º día, recuerden ustedes. Por eso es que el 6 representa al hombre. Y también representa maldición.
¿Ok? Entonces, cada número, el 7, ¿qué representa el 7? Perfección, representa a Dios, entendemos allí. El sello de Dios, el séptimo día, es el número 7. Cada vez que tú veas allí las 7 iglesias, las 7 trompetas, ¿no, verdad? ¿Qué más? Los 7 sellos, las 7 plagas, todo lo que tenga que ver con el número 7, en profecía tiene que ver ¿con quién? Con Dios. Por eso el séptimo día tiene que ver con Dios, que es el día sábado, tiene que ver con Dios también. ¿Ok? Ahora, si yo hablo del 12, el 12 representa totalidad, ¿no, verdad? 12 tribus. ¿Qué más? 12 tribus, también tenemos los 12 discípulos, allí tenemos 12, ¿no, verdad? Eran las 12 columnas en la ciudad santa, eran 12 puertas y entonces representa la totalidad. El número 12 representa totalidad. Ahora, ¿por qué me refiero a los números? Porque el guía está midiendo el número ¿qué? 1000. Está midiendo 1000 codos en la primera parte y resulta que el agua llega hasta los tobillos. Luego vuelve a medir 1000 codos y el agua llega hasta las rodillas. Luego vuelve a medir ¿cuánto? 1000 más, ¿no, verdad? Y el agua llega ¿hasta dónde? Hasta la cintura. ¿Entiendes que hay una medida progresiva allí? Hay una medida que a pesar de ser 1000, el agua va subiendo de nivel. Son niveles. Hay niveles allí, ¿no, verdad? Pero vamos a entender qué significa el 1000. ¿Por qué el 1000? Ustedes recuerdan cuando estudiamos el número 144.000. ¿Recuerdan ustedes? El 144.000 nosotros lo dividíamos en 12 por 12 por 1000. ¿Qué representan los 12? Totalidad. Ahí están las 12 tribus, ¿no, verdad? Los 12 apóstoles. Y tenemos el número 1000. El número 1000 significa dos cosas. Cuando el pueblo de Israel se iba a la guerra, siempre Moisés o Josué los dividía o los subdividía en grupos o en escuadrones de 1000 personas. Repito, el número 1000 significa un número para poner escuadrones para la guerra. Eso es 1000. Otra interpretación también del 1000, en lo que se utilizaba en el Antiguo Testamento, es cuando se dividían por tribus. Las tribus se dividían por 1000 personas. 1000 de la tribu de Isaacar, 1000 de la tribu de Dan. Y así se subdividían las tribus por cada 1000 personas. Mira esto. Vamos a ver Números capítulo 31, versículo 5. Números capítulo 31, verso 5. ¿Lo tienes? Números capítulo 31, verso 5. Dice lo siguiente: así fueron aportados de los millares, de los miles de Israel, 1000 por cada tribu, 12.000 hombres en pie de guerra. 1000 por cada tribu, 12.000 hombres, porque dice allí 12.000 hombres en pie de guerra. Así que se los dividía, siempre se los dividía en grupos de ¿cuánto? De 1000, y se los contaba 1000, 2000, 3000, porque ya sabían que cada escuadrón era de ¿qué? De 1000 personas. ¿Entendemos? Vamos a buscar otro versículo, el último, porque hay algunos, pero no voy a buscar todos. Josué capítulo 22. Vamos al libro de Josué. Josué capítulo 22, verso número 14. Josué 22, 14. ¿Lo tenemos? Josué capítulo 22, verso 14, ¿no, verdad? Sí, verso 14. Dice lo siguiente: y a 10 príncipes con él, son los principales. Un príncipe o un principal o un jefe o un líder
por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los miles de Israel, entre los millares son miles, entre los miles de Israel. Miren, se dividían ya sea por casas paternas para contabilizar, ¿no verdad? Hacerlos allí, ver cuántas personas están en pie de guerra y para ir a la guerra. El número 1000 representa siempre esa subdivisión que se hacía para poder contarlos e ir hacia dónde, hacia la guerra. ¿Entendemos ese punto? Cuando la Biblia te habla de 1000, por ejemplo ahí en 144,000, son 12 por 12, 144, y por 1000 son personas que han peleado ¿con quién? Han tenido esa lucha, esa batalla espiritual, porque es una guerra. Si tú no te has dado cuenta que tú estás en guerra contra Satanás, ¿no verdad? Entonces tienes que darte cuenta que afuera hay una lucha, hay una batalla entre el bien y el mal, y tú estás perteneciendo, o sea, tú estás allí en medio de esa guerra. Así que tú tienes que decidirte en qué bando te quedas, en el bando de Miguel, en el bando de Cristo o en el bando de Satanás. No puedes quedarte en el medio. Entonces, tú necesitas adoptar el punto de los 1000 en esa subunidad, ¿no verdad? Porque esa unidad está puesta allí de los 1000 para ir a la batalla, para ir a la guerra espiritual. Ahora, cuando Ezequiel, ¿no verdad? En Ezequiel 47, el guía está midiendo 1000 codos, después y llega a los tobillos, 1000 codos más y llega a las rodillas, después 1000 codos más y llega a la cintura. Es porque hay un nivel allí, ¿no verdad? Hay un nivel, hay una medida en la cual unos tienen menos nivel, tobillos, luego llega a las rodillas y poco a poco va llegando hasta más arriba, ¿no verdad? Repito, es un nivel. Allí es donde entra el versículo que tú y yo vimos de Zacarías 13. Vámonos ahora sí a leer Zacarías 13. Zacarías 13, versículo 1 y 2. Para poder entender qué es esto, por qué las medidas que da allí con el cordel, porque están midiendo personas, ¿no verdad? Niveles de personas. ¿Qué cosas son los niveles? ¿Qué niveles de qué cosa que tienen las personas? Mira esto, versículo 13, 1 y 2. Dice el versículo 1. En aquel tiempo, ya sabemos, habrá un manantial abierto, un río abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿Para qué? Para la purificación del pecado y de la inmundicia. Versículo 2. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. También exterminaré de la tierra los falsos profetas. Allí están los profetas, son los falsos. Y al espíritu de ¿qué? ¿Qué dice allí? Al espíritu de inmundicia. ¿Sabes qué es el espíritu de inmundicia? El espíritu de inmundicia es lo contrario al espíritu de santidad. Para tú estar bien con Dios, ¿qué espíritu tienes que tener tú? ¿El espíritu de inmundicia o el espíritu de santidad? Necesitamos tener el espíritu de santidad para estar a cuentas con Dios. ¿Qué es el espíritu de santidad? Es el apartamiento que tú tengas del mundo acercándote al Señor. Cada vez más te acercas a Dios. Eso se llama santidad. Camino de santificación, el proceso de llegar ¿hacia dónde? Hacia Dios y alejarme del mundo. Eso es el espíritu de inmundicia. En cambio es al revés. El espíritu de inmundicia es alejarte cada vez más de Dios y acercarte ¿a quién? Más al mundo, por ende te acercas más ¿a quién? A Satanás. ¿Entendemos? Dios está diciendo que ese río va a servir para purificar. ¿A quiénes? A la casa de David y la casa de Jerusalén, ¿no verdad? Los habitantes de la iglesia, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Mira, si tú has visto todo lo que hemos visto de Ezequiel, tú sabes que van a haber personas como las naciones
la Biblia menciona que las naciones también van a vivir con nosotros allí, ¿sí o no? Ya la Biblia lo estaba diciendo. Recuerda lo que dice Apocalipsis. Vámonos a Apocalipsis. Apocalipsis, solamente para recordar. Puede ser que alguien esté que no haya visto, ¿no, verdad?, el tema, y es necesario recordar este punto. Apocalipsis capítulo 21, verso número 24. 24 y 26. ¿Lo tenemos? Apocalipsis capítulo 21, versículo 24 y 26. Nota lo que dice allí. Las naciones que hayan sido salvas, oiga, ¿qué dice allí? Las naciones. La palabra naciones tiene que ver con los gentiles, tiene que ver con los extraños o extranjeros. Es decir, personas que no pertenecen al pueblo de Dios. ¿Sí? Entendemos. Repito nuevamente, el término naciones que está puesto aquí en Apocalipsis tiene que ver con gentiles, extraños, extranjeros, personas que no pertenecen o no nacieron o no están dentro del pueblo de Dios. Pero Dios dice allí que las naciones que hayan sido salvas es porque Dios va a extender la mano también a las naciones, y eso lo dice Isaías 66 del 18 en adelante. Así que ya esto ya lo hemos estudiado, solamente lo estamos recordando. Hay naciones, ¿no, verdad?, que Dios va a salvar porque estas naciones han mostrado misericordia. ¿Con quién? Con el pueblo de Dios. Al último tiempo, estas naciones nunca conocieron nada de Jesús. Nadie les ha ido a mencionar el término de Jesús, así que ellos no conocen. Pero son movidos a misericordia cuando te están viendo que tú estás en cautiverio y por tu testimonio vas a hacer cambiar ¿a qué? A esas naciones. Y esas naciones ven algo extraño en ti y dicen, te preguntan, oiga, ¿y por qué usted es diferente? Es que yo tengo a Cristo. Oiga, ¿y quién es ese Cristo? Es que, y ahí comienzas tú a explicarle quién es Cristo, y entonces ellos ven el cambio en ti, se enamoran de Cristo por medio de ti, conocen a Cristo por medio tuyo, pero nunca han tenido la oportunidad de conocer que tienen que hacer alguna cosa, que tienen que amar al Señor. Esas naciones te van a ayudar al final del tiempo para poder salir. Dios dice, yo voy a extender mi misericordia contra esas naciones. Por eso es que el Señor dice, las naciones que han sido, ¿qué cosa? Salvas. ¿Entiendes? Y entonces Isaías dice, no, es que cuando estés arriba, cuando estés en la nueva ciudad, estas personas van a ser, ¿qué cosa? Tus siervos. Joel dice que estas personas que te cogieron como siervos, como esclavos, ahora va a cambiar la posición. Ahora ellos van a ser esclavos ¿de quién? Tuyos. Recuerda que estudiamos Ezequiel 38, 39. ¿Cuántos años dura la esclavitud de acuerdo a las leyes del Antiguo Testamento? 7 años. 7 años. Luego de 7 años se le da libertad al esclavo. Esa era la ley que existía en el Antiguo Testamento. Y es la ley, ¿no, verdad?, que muy probablemente vayamos a tener de acuerdo a lo que estudiamos en Ezequiel 39. ¿Entendemos hasta allí? Yo espero que esté entendido, porque allí sigue diciendo, vamos a seguir leyendo, y dice, las naciones que hayan sido salvas, estoy en el versículo Apocalipsis 21, verso 24, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Los reyes de las naciones. Versículo 26. Llevarán a ella, cuando dice ella, está hablando de la nueva ciudad de Jerusalén, la ciudad santa. Llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones. Es que los reyes se van a inclinar ¿ante quién? Ante Dios, ante Cristo, y ante las naciones. La gloria que tienen ellos la van a llevar y la van a depositar ¿en dónde? En la ciudad de Dios. ¿Entendemos hasta allí? Por eso es que existen los sacrificios. Hay muchas personas que dicen, no, es que ya no van a haber sacrificios en el cielo. Mira, realmente Ezequiel dice que sí van a haber.
Hemos estudiado en Hebreos, que en Hebreos también dice que van a haber sacrificios mejores que los que estaban aquí en el Antiguo Testamento. Ezequiel nos enseña, por ende, el guía, Dios nos enseña algunas leyes de la casa del Señor para cuando tú vayas allá, no vayas a infringir estas leyes. Tú tienes que conocer, tienes que saber a qué vas a vivir con el Señor. ¿Entendemos hasta allí? Ok, vamos a regresar nuevamente. Y hablamos entonces de que estas aguas sirven para la purificación del pecado, ¿no verdad? Y para quitar, porque Dios va a quitar el espíritu de inmundicia. Recuerda algo, recuerda que Dios, dice allí, te va a quitar, de acuerdo a Ezequiel 36, te va a esparcir un agua limpia para purificarte, te va a quitar el corazón que tenías y te va a poner un nuevo corazón y te va a poner su espíritu para que ahora en adelante tú andes ¿en qué? En sus estatutos y en sus mandamientos. Eso está en Ezequiel 36. También lo vimos en Ezequiel 36, ¿ok? Ahora, estos son niveles, lo que estamos viendo en Ezequiel 47, son niveles de personas, niveles de inmundicia que tienen cada persona. Resulta que hay unas personas que tienen poco y solamente es hasta los tobillos. Hay otras personas que tienen hasta las rodillas. Hay otras personas que tienen hasta la cintura, ¿no verdad? Y estamos allí en el versículo número 5, ¿no verdad? Estamos en el 6. A ver, perdón, en el 5, vámonos al 5, versículo 5. Ezequiel 47, 5, dice allí: midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, dice Ezequiel, ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a ¿qué? A nado. Es decir, ahora sí te sumerges totalmente, porque es a nado que tienes que pasar. Entonces, ¿cómo estarán esas personas? Estarán llenas de ¿qué? Llenas de inmundicia. Ahora mira esto, versículo 6, y me dijo el guía, y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, o sea, por la orilla del río. El guía lo hizo volver a Ezequiel, versículo 7, y al volver vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Así que cuando Ezequiel mira ese río, ya sabe que tiene diferentes niveles, ¿no verdad? Y hay un nivel en que ya no puede entrar porque tiene que ingresar es solamente para nadar, porque ahí se hunde, ¿no verdad? Entonces él comienza a mirar por las riberas, por las orillas, y comienza a ver árboles. Dice, había árbol a la derecha y árbol a la izquierda, ¿no verdad? Y estos árboles, ¿no verdad? Juan les llama el árbol de la vida. Miren esto, a ver, vamos otra vez. ¿Recuerdan esa agua que salía del manantial, el manantial que sale de la casa de Dios y que tiene diferentes niveles de profundidad? Esos niveles de profundidad, después Ezequiel mira hacia los lados y ve en las riberas que hay árboles frutales allí. Juan le dice a esos árboles el árbol de la vida. Mira eso. Vamos a buscar Apocalipsis 22, Apocalipsis capítulo 22, el verso número 2. Hemos leído el 1, vamos a ver el verso 2. Apocalipsis 22, 2 dice lo siguiente: en medio de la calle de la ciudad. Recuerda que él estaba viendo la ciudad santa, ¿no verdad? Y dice, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, allí está el río, estaba el árbol de la vida. Ahora, me llama la atención algo. Dice allí, nota cómo dice Juan: a uno y a otro lado del río estaba, ¿qué cosa? El árbol de la vida. Hay personas que, por ejemplo, ellos dicen que las raíces del árbol estaban en un lado y aparecían también en el otro, y ese era el árbol de la vida, ¿no verdad? Hay otras personas, en cambio, que interpretan de esta forma, porque dice allí, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida.
Ezequiel, cuando comienza a caminar por las riberas del río, dice él, veo árboles frutales en el lado derecho y en el lado izquierdo, y estaban llenos allí de ¿qué? De frutos, de árboles, ¿no verdad? Ahora, Juan le dice que es el árbol de la vida. Dice allí que produce, Juan dice, produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de ¿quiénes? De las naciones. Ya lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no verdad? Ya vamos conociendo un poco más la parte externa de la ciudad donde sale el río, y vemos que hay árboles frutales en un lado y en el otro. Repito, Juan le llama el árbol de la vida de un lado y de otro, ¿no verdad? Seguimos. Vamos a 47, Ezequiel 47. Ya me estaba olvidando que también hay una mención de un río en la parte de Daniel. Miren esto, vamos a ver Daniel. Vamos a buscar el libro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versículo 5 en adelante. Daniel, capítulo 12, versos 5 en adelante. Dice lo siguiente: yo, Daniel, miré y vi a otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado. Así que Daniel vio un río, y dice allí que en un lado y en el otro habían dos personas. Había un personaje y había otro, o sea, eran dos personas, uno en un lado y otro del otro. Versículo 6. Y dijo uno al varón vestido de lino. ¿Quién es ese varón que siempre dice allí está vestido de lino? Recuerda que lino se vestían ¿quiénes? Los sacerdotes, los sumos sacerdotes. Así que es más fácil entender que la persona que estaba allí en medio del río era ¿quién? Era Cristo. Pero llama la atención esto. Versículo 6. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Yo les hago una pregunta. El que estaba vestido de lino, el varón que estaba vestido de lino, ¿hasta dónde le llegaba el agua? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde le llegaba el agua? Si el agua es para purificación, como dice Zacarías 13:1, si era Cristo el que estaba vestido de lino, ¿hasta dónde le llegaba el agua? ¿Sabes lo que dice allí? Allí dice que el que estaba vestido de lino estaba sobre. ¿Qué significa sobre? Significa que estaba aplastando el agua, pero no se hundía. Estaba caminando ¿sobre qué? Sobre la superficie del agua. Por eso dice aquí Daniel, mira lo que dice. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Versículo 7. Oí al varón vestido de lino, nuevamente dice, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo. Y ahí está lo que no vamos a entrar en el capítulo 12. No vamos a entrar, sino que los llevé hasta allí solamente para que vean que también se menciona el río y que Cristo estuvo allí, pero el agua no le llegaba hasta los tobillos. ¿Por qué? Porque Él estaba sobre el agua del río. ¿Entendemos hasta allí? Continuemos. Solamente es como un detalle para que ustedes vean que realmente en la Biblia está mencionado el río que sale de la casa de Dios, ¿no verdad? En todos lados, prácticamente en todos lados. ¿Ok? Ahora, alguien podría decir, bueno, pero se supone que al cielo vamos a entrar sin pecado, ¿no verdad? Mira esto, vámonos al libro de Joel. El libro de Joel. Libro de Joel, capítulo 3, verso 21. Vamos desde el 20 al 21. Joel, capítulo 3, versículo del 20 al 21. Mira lo que dice allí. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente: pero Judá será habitada para siempre. Está hablando de la nueva ciudad. Y Jerusalén por generación y generación. Versículo 21.
yo limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará ¿en dónde? En Sión. O sea, este proceso de purificación, ¿no verdad? No nos dice cuánto tiempo dura, no nos dice más detalles con respecto al futuro, pero sí por Zacarías 13 entendemos que este manantial que es abierto para la casa de David, dice Zacarías 13:1, ¿no verdad? ¿Es para qué? Para purificar, ¿no verdad?, las personas que estén en ese punto. Y ya vemos que hay diferentes niveles. Es interesante porque no es que tú vas a entrar con pecado al cielo. A ver, yo quiero aclarar esta parte. Tú conoces acerca de Dios. Tú y yo conocemos, estamos aprendiendo del Señor, ¿no verdad? ¿Quiénes son aquellas personas que van a alcanzar misericordia al final del tiempo? No eres tú ni soy yo. ¿Por qué? Porque conocemos de Dios y tenemos la oportunidad nosotros de arrepentirnos y de someternos al Señor. ¿Entendemos hasta allí? Tú y yo estamos allí, conocemos, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y tenemos la oportunidad de encontrarnos con el Señor, y el Señor va a venir por nosotros. Entendemos, por nosotros. Pero existe un grupo de las naciones que nos van a ayudar al final del tiempo. Eso lo estudiamos en Ezequiel 38, 39 más adelante, ¿no verdad? Y estas personas no han tenido la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. ¿Por qué? Porque conocieron al Señor al final del tiempo. Y entonces el Señor dice, voy a extender mi mano a las naciones. Por eso es que la Biblia en Isaías 65 dice allí, me dejé encontrar por personas que no me buscaban. Me dejé encontrar por personas que ni siquiera mencionaban mi nombre. ¿Entendemos hasta allí? Pues, ¿quiénes son esas personas? Son las naciones, personas que están allí, ¿no verdad?, que no conocen al Señor, pero tienen allí misericordia para el prójimo, que somos nosotros y que estamos esclavizados en ese tiempo. Volvemos nuevamente, estamos en el versículo 47, 7, y dice allí, Ezequiel 47, 7, y al volver vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Ya lo vimos, versículo 8. Entonces me dijo, estas aguas, nota lo que el Señor le va a decir a Ezequiel. Entonces me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, descienden al Arabá y entran en el mar. ¿Cuál es ese mar? En el mar de Arabá. ¿Qué dijimos nosotros que era el mar muerto? Al mar muerto se lo conoce como el mar oriental o el mar de Arabá. Así que aquí cuando está diciendo que estas aguas salen a la región del oriente, a la región del este, y descienden al Arabá y entran en el mar muerto. O sea, estas aguas que vienen de la casa del Señor pasan por el Arabá. El Arabá es una grieta en un valle. Pasan por allí esas aguas y llegan y desembocan al mar muerto. Al mar muerto, eso es lo que está explicando aquí. Llega esas aguas, repito, aguas vivas, al mar muerto. ¿Y qué sucede? Versículo 8, la última parte. Y al entrar en el mar de Arabá, o en el mar oriental, o en el mar muerto, las aguas que son saneadas. ¿Por qué dice son saneadas? Porque esas aguas, recuerden ustedes, que esas aguas no tienen, son saladas, son muy salinas. ¿Qué es lo que ocurre? Resulta que en el mar muerto desemboca en las aguas del río Jordán. En el mar muerto desembocan las aguas del río Jordán, ¿no verdad? Y resulta que esas aguas no tienen para dónde irse, no tienen para dónde salir, porque no tienen salida. El mar muerto es como una laguna, es un mar, pero como una especie de laguna que no tiene de dónde salir, ¿no verdad? Para dónde sacar sus aguas. Entonces, lo único que le queda a esas aguas es evaporarse. Y al evaporarse cada vez más se van concentrando las cantidades de ¿qué? De sal, las cantidades salinas, y por eso es que
el Mar Muerto es un agua muy salada, es el más salada incluso que el mar Mediterráneo. Es el punto más salado en el globo terráqueo, ¿no verdad? El Mar Muerto, porque no tiene para dónde desembocar. Entendemos hasta allí. Pero dice que estas aguas, las aguas del Señor, la que sale de la casa de Dios, llegan hasta el Mar Muerto y estas aguas son saneadas. En el Mar Muerto no hay vida, o sea, no hay peces, ¿no verdad? Ahora estuve viendo un artículo en donde el Mar Muerto hay bacterias, hay virus, pero digamos no son comestibles, no son para comer. No hay peces dentro del Mar Muerto. Pero Dios dice que cuando lleguen estas aguas de Dios al Mar Muerto, dice que van a ser saneadas. Y mira lo que dice el versículo 9. Todo ser viviente, mira lo que dice, todo ser viviente que nade por donde quiera que entren estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, pues serán saneadas. Vivirá todo lo que entre en este río. O sea, en este río, como ya fue saneado, ¿no verdad? Ahora sí ya puedes poner peces, y los peces comienzan a proliferarse y comienza a haber vida dentro de ¿qué? De estas aguas. Por eso dice allí, no van a morir, porque la sal, la salinidad de ahora del Mar Muerto no hace que haya vida, no hay oxígeno para que los peces puedan vivir. Pero cuando ya sean saneadas estas aguas con el agua viva del santuario de Dios, entonces el Mar Muerto va a poder recibir peces. Entendemos hasta ahí ese punto, peces. Y dice, van a haber muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, pues serán saneadas. Vivirá todo lo que entre en este río. Versículo 10. Junto a él estarán los pescadores. Es que hay bastantes peces, así que van a haber pescadores. Y dice allí, desde Engadi, que significa manantial de la cabra, la palabra Engadi significa manantial de la cabra, hasta En Eglaim, que significa manantial de los dos becerros. Así que, ¿dónde queda Engadi y dónde queda En Eglaim? Quedan a los lados, ¿no verdad?, del Mar Muerto. Quedan allí a los lados. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Que estas personas, estos pescadores, van a poner su tendedero de redes para pescar ¿qué cosa? Los pescados que están en el Mar Muerto. Ahora mira, para que eso ocurra, primero tienen que llegar las aguas vivas del Señor. Si no, no va a haber cambio en el Mar Muerto. No, ¿quién va a pescar allí si no hay pescados? Pero cuando llegue el Señor, ¿no verdad? Las aguas del Señor, de la casa del Señor, que son aguas vivas, va a sanearse estas aguas del Mar Muerto y va a poder tener peces. Por ende, Dios, Ezequiel, está diciendo que van a haber pescadores. ¿Sí? Nota que hay otra palabra que está ingresando dentro del léxico de la nueva tierra. Pescadores, que son personas que van a pescar, ven pescados allí y van a pescar, y ellos ponen su tendedero de reses desde un punto del Mar Muerto hasta el otro punto. ¿Para qué? Para pescar todo lo que hay allí, ¿no verdad? Porque hay vida ahora en ese mar. Dice allí en el versículo 10, será su tendedero de redes, y los peces, según su especie, serán tan abundantes como los peces del mar grande. El mar grande es el mar Mediterráneo, ¿sí? Para que ustedes lo entiendan cuando vayan a un mapa. Repito, el mar grande es el mar Mediterráneo. Allí ustedes van a buscar en Hechos, cuando Pablo viajaba de un sitio a otro, ese es el mar Mediterráneo, ¿no verdad? Es un mar muy grande. Pero allí dice Dios, aquí Ezequiel dice, van a haber más peces en el Mar Muerto por las aguas vivas que llegan de parte de Dios, ¿no verdad?, que hasta en el mismo océano, en el mar Mediterráneo. Eso es lo que está diciendo acá, ¿no verdad? Versículo 11. Versículo 11. Sus pantanos y sus lagunas no serán saneadas, van a quedar para salinas. A ver, significa que una parte del Mar Muerto, una parte del mar oriental, que es el mar de Arabá, no va a sanearse. Una parte no se va a sanear. ¿Por qué? Dice el Señor, van a quedar ¿para qué? Para salinas. ¿Qué es salinas? Para sacar sal, para sacar minerales, sales minerales.
La expresión aquí en el original implica también que son sales minerales, no solamente la sal que tú y yo conocemos, sal en grano o la sal para condimentarnos, ¿verdad? Tiene que ver con sales minerales. El Señor está diciendo, mira, hay una parte que va a quedar saneada, pero no todo. Otra parte, los pantanos y las lagunas que están alrededor, dice allí, van a ser para que tú puedas sacar sal, para que puedas sacar sales minerales. Entonces ya entendemos incluso que en la nueva tierra también va a haber ¿qué cosa? Como forma de cómo condimentar, ¿no verdad? Algunas cosas, la sal o sales minerales de alguna forma, ¿no verdad? Que nos pueden ayudar. Vamos a seguir, versículo 12. Junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. O sea, no van a caer como en otoño, en algunas partes, ¿no verdad? Comienzan a caerse las hojas, ¿no? Y uno tiene que estar limpiando las hojas, ahora también en alguna parte, época del año, ¿no? Dice allí, no van a caerse las hojas, nunca caerán, ni va a faltar su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Su fruto será para alimento y su hoja para medicina. ¿Entendemos? Otra vez, los frutos van a ser ¿para qué? Para alimento, para que tú puedas comer. ¿Y las hojas para qué? Para medicina. ¿Qué dice Juan con respecto a las hojas? Que las hojas serán para la sanidad ¿de quiénes? De las naciones. Mira, no nos explica mucho más detalles con respecto a cómo es esto de las hojas para sanidad de las naciones. Pero tenemos un versículo en la Biblia que lo podemos incluir allí para saber por qué estas hojas van a servir de sanidad. La sanidad aquí está diciendo para medicina. Pero si tú no te vas a enfermar, porque vamos a estar arriba, vamos a estar en la nueva tierra y no las pestes y todo eso ya se acabó, ¿no verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Para qué la medicina? Mira esto, vamos a buscar Zacarías 14. Libro de Zacarías 14. Zacarías 14, verso número 17 al 19. Zacarías 14, verso 17 al 19. Mira lo que dice allí. Y acontecerá que si alguna familia de la tierra, estamos hablando ya en los tiempos de la tierra nueva y nuevos cielos acá, y acontecerá que si alguna familia de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, no habrá lluvia para ellos. Ahora mira esto, es interesante, porque la Biblia te está diciendo que si tú no subes a adorar al Señor, eso significa que tú no subes porque tú no quieres ir. ¿Qué significa eso de que tú no quieres ir? Significa que tú tienes poder de decisión. Tú puedes decidir adorar o no adorar al Señor, pero si no adoras al Señor, atente a ¿qué cosa? A las consecuencias. Pero tu poder de decisión todavía lo tienes tú. Hay personas que creen que cuando estemos en el cielo o estemos en la nueva tierra, Dios nos quita la mentalidad mala y ahora ya nosotros no podremos pecar. Ahora ya es imposible que yo pueda pecar. ¿Sabes una cosa? Recuerda a Adán y Eva, ¿sí? Adán y Eva fueron creados en el marco ideal para nosotros, ¿sí? Ahora yo te hago la pregunta, ¿Adán y Eva pudieron pecar, sí o no? Por supuesto que pecaron. ¿Por qué pecaron? Porque fueron engañados, ¿por quién? Por Satanás. ¿Pero pudieron pecar? Sí, ellos no eran robots. Lo que ellos no tenían era la tendencia hacia pecar, pero ellos tenían la decisión de poder, de decidir si obedecen a Dios o obedecen a Satanás. ¿Entendemos hasta allí? Cuando cuando ya estemos en la nueva tierra, tú y yo no vamos a ser robots que solamente sabemos obedecer. No, tú tienes la decisión de amar al Señor y obedecerlo. Pero también tú puedes negarte. Pero si tú te niegas, mira lo que dice aquí.
Estamos hasta allí. Mira lo que dice Zacarías 14, 17. Y acontecerá que si alguna familia de la tierra, ahí estamos tú y yo incluidos, no sube a Jerusalén para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, no habrá lluvia para ellos. Y si la familia de Egipto, ahí vienen las personas que están de las naciones, no sube ni viene, no habrá lluvia para ellos, sino que vendrá la plaga con que Jehová, dice allí, herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Mira, es la forma de enseñarles. Por eso dice de Egipto, que no suban a adorar al Señor. Entonces vendrá una plaga contra ellos, en donde dice allí que Dios va a herir. Dice allí que Dios va a matar. Hasta ahora, no, dice que va a herir a las naciones. Ahora, cuando tú te cortas un dedo, cuando tú te cortas una parte del brazo, ¿no, verdad? Y estás sangrando, necesitas ponerte, no sé, se me ocurre, un anticoagulante. ¿En qué farmacia tú vas a comprar ese anticoagulante? No puedes salir a comprar porque no hay farmacias allí. Entonces, ¿qué haces? Dios dice, las hojas serán ¿para qué? Para sanidad de las naciones. ¿Te hiciste algún daño? ¿Quieres ya, te arrepientes de no haber ido a adorar al Señor? Ahora quieres adorar al Señor. Entonces anda, busca las hojas de los árboles, que son ¿para qué? Para sanidad de las naciones. ¿Entendemos para qué uso podría ser? Por supuesto, no está directamente aquí en la Biblia, pero cuando te dicen que hay heridas, ¿no, verdad? Que Dios, si tú no vas a adorar, Dios dice allí en el versículo 18, y si la familia de Egipto no sube ni viene, no habrá lluvia para ellos, sino que vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Versículo 19, esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no suban para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que no es que tú vas como robot y ya vas a obedecer todo lo que el Señor te dice. Tú te puedes resistir, pero en la resistencia que tú hagas tienes que saber que vas a tener ¿qué cosa? Consecuencias. ¿Entendemos hasta allí? Yo espero que tú entiendas, porque lo que el Señor va a eliminar cuando el Señor venga por segunda vez y nos lleve a vivir con el Señor, lo que nos va a eliminar es la tendencia ¿a qué? Al pecado. Esa tendencia que Pablo dice, lo bueno que quiero hacer, eso no hago. Lo malo que no quiero hacer, eso hago, ¿no, verdad? Y dice, pobre de mí que soy pecador. Entonces, Dios viene a eliminar esa tendencia que tenemos siempre a hacer las cosas ¿qué? Malas. Ahora tú tienes la tendencia a hacer ¿qué cosa? Las cosas buenas, pero no significa que no puedas hacerlo malo. ¿Entiendes? ¿Entendemos hasta allí? Es importante que entiendas este asunto. Por eso es las aguas de nivel, porque si alguien comete una rebeldía, ¿no, verdad? Tiene la oportunidad de acercarse al Señor, ¿para qué? Para que esas aguas sean de purificación para las cosas malas que tú hagas. ¿Entendemos hasta allí? No puedes de frente y directamente al Señor, ¿no, verdad? Y el Señor nos va a poner nuevas reglas cuando nosotros estemos allí con el Señor. Hay muchas nuevas reglas que eso no los menciona en la Biblia, pero sabemos que Dios lo va a ir avisando cuando tú llegues. Por lo pronto nosotros necesitamos primero llegar, amar al Señor y llegar, y luego aprenderemos eso. ¿Entendemos? Ok, vamos, yo creo que ya por el tiempo vamos a quedar hasta allí. El día jueves avanzamos a la siguiente parte y nos vamos al 48, que ya con eso ya prácticamente terminamos. ¿Ok? Vamos a terminar, vamos a cantar. Miren, si tienen alguna pregunta, ustedes pueden hacer las preguntas allí, ¿sí? O ustedes me conocen por WhatsApp, pueden hacerme las preguntas y nosotros las podríamos contestar hasta lo que nosotros podamos, ¿está bien? Vamos a cantar, yo quisiera ser tu siervo, Señor.
fiel al pueblo es tu amor, así eres Dios. Como el rocío tierno al amanecer, así eres Dios. Como la brisa que va suavemente del mar, así es tu amor, así es Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no sea parte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, toda mi alma es tuya de corazón, y si en algo te ofendí, oh Señor, tu amor, así eres Dios. Como el rocío tierno al amanecer, así eres Dios. Como la brisa que va suavemente del mar, así es tu amor, así es Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no sea parte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, toda mi alma es tuya de corazón, y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Bien, vamos a inclinar el rostro para comunicarnos con el Señor. Oremos. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, te doy gracias una vez más porque hemos abierto tu palabra, Señor, para estudiar el mensaje de Ezequiel, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por habernos enseñado algunas cosas. Ayúdanos a entender, Señor, que nosotros lo que más debemos desear es vivir contigo por la eternidad. Señor, ayúdanos a amarte de tal manera que nosotros podamos, Señor, acercarnos cada vez más a ti y relacionarnos contigo. Vivir contigo por la eternidad, Señor, será lo más lindo que nosotros podamos imaginar. Hemos visto algunas cosas y quizás algunas cosas que Ezequiel diga, algunas personas quizás se ponen a pensar. Señor, te pido que tú puedas... que ellos puedan estudiar, Señor, y que puedan ellos incursionar a profundidad un poco más lo que tú dejaste, Señor, allí en Ezequiel, que nos ayudes a entender, Señor, de mejor manera, para poder, Señor, anhelar estar contigo. Ayuda a las personas que están enfermas, Señor, que necesitan de ti, que necesitan de tu sustento, Señor, económico. Ayuda a las familias que necesitan, Señor, tu apoyo moral, tu apoyo, Señor, en cualquier circunstancia y etapa de la vida. Quédate con nosotros también y protégenos y ayúdanos a regresar nuevamente el día jueves para seguir estudiando la otra parte, Señor, de Ezequiel. Porque son favores y bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, nos estamos viendo el día jueves a las 7:15 de la noche. Bendiciones, nos estamos viendo. Dios los bendiga. Bendiciones.